Una nueva videollamada hoy para hablar de historia, porque la historia es la huella que deja el hombre de todo lo que hace a través de su existencia. Una definición que creo que resume lo que es la historia, pero hoy vamos a hablar del Libertador General San Martín. Y para eso me está acompañando Lucía Roviolo, quien es profesora y licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lucía, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por este tiempo que nos estás brindando. Hola, buenas tardes. La agradecida soy yo, así que muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y principalmente, fundamentalmente, el director de la Escuela General San Martín, el profesor Francisco Rovera, que es quien facilitó y tendió los puentes para que hoy vos y yo estemos hablando y hablándole a tu público. Claro, porque queremos recordar que el 17 de agosto es la fecha en que vamos a estar recordando al general San Martín. La escuela homónima ha hecho este puente entre nosotros para que podamos hablar de él, para que los alumnos conozcan un poco más de él y todo el público que nos va a estar recibiendo a través de la pantalla de Canal 2 de nuestra ciudad CTV. Los chicos enviaron sus preguntas también, pero quiero que me hagas una breve reseña de quién fue el general San Martín. Y después vamos a ir con las preguntas de los chicos, si te parece. Bueno, la verdad, fantástico. Creo que hacer una reseña pensando en la figura de San Martín no es tarea simple. Y no es tarea simple por la gran labor que desarrolló en pos de la comunidad americana y de la independencia de América. Porque en realidad fue un proyecto, fue un programa y fue un plan que no solamente llevó sus años, sino que también implicó toda una serie de proyectos, toda una serie de pequeños trazos, digamos, pequeños en lo que es la larga duración de este proyecto, pero fueron trazos intensos. Trazos que empezaron probablemente en España, lugar al que San Martín se va a ir a vivir con su familia a muy pequeña edad. Allí entra a la escuela militar, como todos sabemos, y ya en una edad joven, 15, 16 años, entra en contacto con otros americanos a través de encuentros secretos, ¿no? Muy prontamente se va a enlistar o va a formar parte de las logias masónicas. Sociedades secretas con un propósito político y militar bien definido, que era la independencia latinoamericana. Ese probablemente es una primera fotografía, un primer momento de ese proyecto de independencia latinoamericanista. El segundo momento es la llegada de San Martín a Buenos Aires, junto con otros americanos que se van a sentar en Buenos Aires y van a crear acá otra sociedad secreta, la Logia Lautaro, que entre los que se contaba, además de San Martín, Alvear, Sapiola, Chilavert, por ejemplo, y van a entrar en contacto con la sociedad patriótica. Esta sociedad patriótica sí tenía una visibilidad pública, donde la figura probablemente más sobresaliente es la de Bernardo Monteagudo. Allí en Buenos Aires, San Martín, a diferencia de Alvear, no va a lograr acomodarse, no va a lograr insertarse en esa sociedad porteña, por más que lo intentó, ¿verdad? Por más que hizo todo lo posible por lograrlo. Hasta se casó, hasta buscó, digamos, era una de las estrategias más comunes para los recién llegados, cuando venían a estas tierras, buscar matrimonio, digamos, una señorita de bien de la sociedad y casarse. Él lo hizo y lo va a hacer con Remedios Escalada, pero no logra insertarse en esta sociedad. Alvear sí, en cambio. De ahí va hasta al Alto Perú, lo van a designar
jefe del ejército del Alto Perú. Este dato no es menor tampoco, pero no sé si estaba en los planes de San Martín, pero no va a ser menor, porque allí en el Alto Perú va a conocer a dos personalidades importantes de nuestro proceso independentista. Finalmente va a conocer a Belgrano, con quien tenía correspondencia, y también con el general Güemes, ¿verdad? El defensor de la frontera del norte. Y en ese momento van a diseñar una nueva estrategia para esa frontera, donde van a cambiar la táctica. En lugar de ser ofensiva, la estrategia va a ser defensiva. Cuyo, la Intendencia de Cuyo, recientemente creada, Cuyo antes pertenecía o formaba parte de Córdoba, la van a separar, y la capital de esa región cuyana va a ser Mendoza. Decimos que va a ser otro escenario importante porque desde allí va a, durante 3 años, siendo gobernador de Cuyo, recordemos que Cuyo es lo que hoy actualmente serían las provincias de Mendoza, de San Luis y de San Juan, es donde construye el ejército de los Andes, ese ejército libertador, ese ejército independentista que después de 3 años, el armado llevó 3 años, un armado intenso, un armado que implicó que la población cuyana, incluso la riojana también, Buenos Aires va a aportar, pero no muy, pero poco en relación a lo que estas otras comunidades que mencioné van a aportar. Cruza, yo lo digo muy rápido, pero en realidad implicó, digamos, toda una estrategia, toda una táctica de guerra que es estudiada posteriormente, porque lo de San Martín y su cruce de los Andes fue titánico. Cruza, libera Chile, y de allí se embarca hacia Lima, hacia Perú, para atacar el corazón de la resistencia realista, para atacar al corazón de la colonia, ¿sí?, aquí en América, que era Lima, era donde estaba el gran bastión de los ejércitos del rey. De allí, ese es el otro gran escenario. Hoy Perú a San Martín lo reconoce también como el gran libertador. En Lima, si uno visita la ciudad de Lima, se va a encontrar con la plaza principal, ¿sí? Y hay otra plaza que podríamos decir que es la segunda más importante y llena de orgullo ver que allí está San Martín. O sea, ellos realmente, digamos, también reconocen la figura de San Martín, el gran libertador. Y posteriormente se va a dirigir hasta lo que hoy es Ecuador, Guayaquil, donde se va a encontrar con Bolívar, el otro gran libertador de América, el libertador del norte. A San Martín lo llaman el libertador del sur, y en una reunión, el famoso encuentro de Guayaquil, las reuniones de Guayaquil, ahí San Martín va a retirarse de la gesta independentista y va a ceder su lugar a Simón Bolívar, que eso ha dado mucho de qué hablar y de qué decir entre los historiadores y quienes, digamos, siguen la gesta sanmartiniana. Profesora, ¿cómo lo recuerda el pueblo chileno a San Martín? Mira qué pregunta interesante. Justamente, digamos, si tuviéramos que hacer una comparación entre cómo lo recuerda Argentina, cómo lo recuerda el mismo Perú, probablemente, digamos, la figura de San Martín en Chile se ve mucho más disminuida, ¿sí? No va a tener el mismo vigor en ese sentido. Sí, muchos hay una parte probablemente muy fuerte que no lo reconoce, pero hay otra que no deja de resaltar y no deja de elogiar, por utilizar 2 palabras que a lo mejor ni siquiera, digamos, logran definir lo que fue esa gesta sanmartiniana cruzando los Andes. Cruzó con 5.000 hombres, y no es que solamente cruzó con 5.000 hombres, implicó toda una estrategia, ¿sí?, porque él sabía que del otro lado lo estaban esperando. Esa es la cuestión. El cruce de los Andes no es solamente cruzar con el ejército, claro, porque en definitiva pasos había. Lo que San Martín tenía que diseñar a la perfección
era que cuando los esperaran del otro lado, no los derrocaran, ¿sí? No los aplastaran. Ese era el tema. Entonces, ahí sí puso en práctica lo que se llamó la guerra de Zapa, ¿no? Que a San Martín se le reconoce, digamos, esta estrategia como uno de los grandes aplicadores, si se quiere, o el más grande de todos, que es esta especie de guerra psicológica, de desgaste del enemigo, ¿no? No sé si va a dispersar algo de 600 o 700 hombres que lleven información falsa para desgastar al enemigo, para perderlo, ¿sí? Para generar los amotinamientos. Eso era lo que tenían que lograr. Tenían que cruzar los Andes de manera exitosa. Y el éxito era aplastar al enemigo que los estaba esperando del otro lado. Entonces sincroniza este cruce en 5 o 6 pasos, o por lo menos en 3 pasos, donde pasan grupos, los grupos pasan de a poco con algún comandante general al mando, y después va a cruza él, ¿no? Y ahí es donde en la batalla primero va a ser la batalla de Suipacha, después la batalla de Maipú, logran la independencia de Chile. Porque si bien Chile, al igual que en el Río de la Plata, la revolución se había dado en 1810, para 1814 la revolución en Chile había caído, es decir, nuevamente el poder había quedado en manos del ejército del rey, la revolución había caído. Entonces, durante el tiempo, 1814-1817, que es el tiempo en que San Martín prepara el ejército de los Andes con asiento en Mendoza, Chile está ocupada nuevamente, el poder está ocupada nuevamente por los ejércitos del rey. Bien. Profesora, me gustaría que vayamos contestando las preguntas de los alumnos de la Escuela General San Martín que están realizando un trabajo diferente para conmemorar su fallecimiento el próximo 17 de agosto. Y estos chicos nos enviaban algunas preguntas para que usted pueda responder. ¿Le parece que las veamos juntos y las vamos respondiendo? Fantástico. Muchas gracias al trabajo de los niños. Bien, arrancamos entonces por una de las preguntas de los chicos. ¿Qué tiempo le llevó tramar y organizar la liberación de Argentina, Chile y Perú? Algo mencioné hace un momento, pero claro, no lo aclaré con datos, con fechas. Podríamos estar hablando, si tomamos como referencia la llegada de San Martín a Buenos Aires y después la liberación del Perú, estamos hablando de 10 años, ¿sí? Más o menos 10 años es lo que llevó, toda una década, pero una década intensa, una década donde San Martín deja demostrado al lado de sus habilidades militares, sus habilidades políticas. Se tiene que poner al frente de una gobernación y tiene que lidiar y tiene que negociar con quienes tienen el poder, esto de que lograr el apoyo, ¿no? Lograr el apoyo de Buenos Aires, lograr el apoyo de los políticos, digo, que están gobernando, de Buenos Aires, de Chile, después de Perú. Eso por un lado, ¿no? Por un lado destaca su habilidad política para poder negociar con estos hombres de poder. Y después, muy interesante también, en algún otro momento, poder analizar el proyecto de Estado que lleva adelante en la gobernación de Bush, ¿no? En relación a la educación, en relación al reparto de tierras, ¿sí? La empatía social que tiene con aquellos que son los que menos tienen. Así que probablemente eso puede ser situación o excusa para otro encuentro. Pero frente a la pregunta podríamos estar hablando de aproximadamente unos 10 años. ¿Sí? Bien. Más o menos. Bien, seguimos con las preguntas, si le parece. ¿Por qué la familia de San Martín se trasladó a España? La familia de San Martín, claro, los padres de San Martín, la familia San Martín,
que es un tema, esta cuestión de la paternidad es un tema que ha dado que hablar en los últimos tiempos, es uno de los temas, digamos, que ha despertado interés, saber la paternidad de San Martín. Pero al margen de esto, bueno, él era el quinto hermano, el menor de 5 hermanos, sus padres eran españoles, y era el Papa San Martín, Juan de San Martín, era funcionario de la corona, estaba en Yapeyú, ¿no? Era el gobernador de Misiones. San Martín nace en Yapeyú. Aparentemente por algún problema, el Papa de San Martín, por algún problema que tiene en la gobernación de Misiones, debe dejar la gobernación, se va a trasladar a Buenos Aires, y después de un tiempo allí va a irse a España. Otros simplemente dicen que tal conflicto no existió y que en realidad el padre de San Martín pidió la baja y pidió volver a España. Así que bueno, la cuestión es que esas serían las dos posibles respuestas. Probablemente la última es la que está mejor documentada, esto de que el padre pide el traslado de alguna manera y se lo otorgan. Así que la familia San Martín va a volver nuevamente a España por pedido del padre. Bien, otra de las preguntas es: ¿cuándo y dónde comenzó su vida como revolucionario? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Probablemente en España. ¿Y dónde? Siendo parte de los ejércitos del rey, ¿no? En ese momento tenemos que pensar que estamos hablando de principios del siglo XIX, 1808 en adelante. España está invadida por Napoleón, esto es, el contexto internacional nos muestra una Europa cuyas monarquías están siendo asediadas por Napoleón. Primero por la Revolución Francesa, que lucha contra los sistemas monárquicos e intentan poner las repúblicas, y después una Francia que va a ser tomada por Napoleón, un Napoleón que va a invadir España. Entonces, en ese contexto surgen con fuerza las logias, los grupos masones, y así como en Europa van a intentar instalar las repúblicas, van a surgir logias en América que se van a conectar con Europa, que lo que van a buscar es la independencia. Y allí es donde se va a insertar San Martín y va a tener contacto con otros masones latinoamericanistas o americanos, como va a ser Miranda, por ejemplo. El venezolano Miranda, que es con el que tiene contacto también Bolívar, ¿no? Allí se establece esta conexión o esta red, probablemente. Así que cuando en esos momentos en que él es soldado de los ejércitos del rey, es a muy temprana edad, estamos hablando de un chico de 11, 12 años, y a los 15 años ya está al frente de un grupo, digamos, tiene al frente, digamos, unas milicias o grupos contra los cuales combatir. Así que ese sería el espacio, ¿no? España, Europa. Bien. También va a viajar a Londres, como dije recién. Así que sería allí, antes de llegar a América. Bien. Otra de las preguntas que nos envían los alumnos es: ¿qué hizo San Martín cuando volvió a Buenos Aires? Bueno, cuando vuelve a Buenos Aires, lo que hace es tratar de poner a punto su proyecto independentista. Ese es el gran objetivo. Y eso explica, y no lo va a perder de vista, y eso explica también por qué San Martín nunca quiso ponerse al medio de ningún enfrentamiento civil, ¿sí? Nunca, siempre negó. Incluso Buenos Aires en algún momento lo obliga a dejar el proyecto del ejército del cruce de los Andes y le pide que vuelva a Buenos Aires para enfrentarlo a Artigas y para poner fin a esos enfrentamientos civiles. San Martín, ¿no? Hay una frase que más o menos dice: mi espada nunca va a servir o nunca va a estar al servicio para matar sangre de hermanos o para el enfrentamiento entre hermanos. Así que
La llegada a Buenos Aires, la llegada a América tiene un objetivo y va a hacer lo imposible para cumplirlo, que es lograr la independencia latinoamericana y crear repúblicas. En la medida de lo posible, crear repúblicas. Algunas con un sentido, digamos, de control más fuerte o un ejecutivo más fuerte, pero en realidad el propósito son las repúblicas. Después en Perú él va a proponer la de un principado, que por ahí se podía traer un príncipe europeo. Bolívar lo desestima, dice que no, entonces no va a prosperar. Pero el proyecto sanmartiniano va a ser, cuando llegue a Buenos Aires, va a ser lograr la independencia de los pueblos americanos, y lo hizo, creo, hasta donde pudo, y más también, porque imaginen que sacrificó proyectos de vida personales y familiares en pos de ese proyecto. Digamos, un hombre con un temple, una organización, una sistematicidad, y muy fiel, como va a decir alguien, muy fiel a sus principios. ¿Qué juegos de estrategia le gustaban al prócer? ¿Qué juegos de estrategia? Bueno, a ver, San Martín se destacaba o se va a destacar en muchos aspectos de la vida social, sí, es verdad. Y él era un gran admirador de Napoleón. A pesar de ser Napoleón su oponente, a pesar de luchar contra Napoleón, él dicen que lo admiraba mucho, que además San Martín leía muy bien el francés, así que él era un asiduo lector, ¿no? Entonces, en ese sentido, y si era un gran hombre de guerra, un hombre de guerra, era un militar que tenía como propósito la independencia y entendía que a través de las luchas, de los enfrentamientos lo iba a lograr. Hay un juego, digamos, que es inevitable para estos hombres, que es el ajedrez, un juego de estrategia que hasta el día de hoy se lo aplica, de hecho, digamos, forma parte en algunas escuelas de la currícula porque despierta el conocimiento, la creatividad. Así que San Martín era un gran ajedrecista. Y además dice también que jugaba otros juegos de época como eran el Centinela y, se llamaba así, el Centinela y la Campaña, que eran también juegos de estrategia, juegos de guerra para los hombres de época. Esos serían los juegos. El ajedrez era. Seguimos con más preguntas de los chicos. ¿Cuál fue su relación con el gaucho salteño Martín Güemes? Esa es una gran pregunta, como todas las otras. Creo que San Martín le tenía respeto y le reconocía su labor, cosa que si venía de San Martín no era poca cosa, ¿no? El reconocimiento. A diferencia de otros, me refiero por allí a Buenos Aires, e incluso de la misma élite salteña, donde Güemes al principio sí, pero ya después no va a gozar, digamos, de el reconocimiento, el apoyo. San Martín, por el contrario, ve en Güemes el hombre adecuado y acertado para la defensa de la frontera norte. Que dicho sea de paso, si no hubiera sido por la labor que desarrolla Güemes con sus soldados, con sus milicias, los infernales, es una delegación, es un cuerpo miliciano que va a crear el mismo Güemes. Si no hubiera sido por eso, muy probablemente, dicho por el mismo San Martín, el ejército de los Andes, el cruce de los Andes no hubiera sido posible. No hubiera sido posible porque la estrategia, dicen que San Martín llevó adelante el plan Maitland, que era un plan de un viajante escocés que vino y que dijo, bueno, para liberar a América lo que hay que hacer es llegar a Buenos Aires, instalarse en Mendoza, liberar Chile y de allí por mar ir hasta Perú, cosa que va a hacer, ¿no?, San Martín. Pero esa frontera norte en realidad no estaba dentro de los planes y era en verdad un sitio, digamos, o era un lugar que vulneraba la posibilidad de que fuera exitosa la campaña, el proyecto independentista de San Martín.
porque si los realistas bajaban por el norte, podían llegar hasta Buenos Aires y aplastar la revolución. De manera tal que la relación, yo no podría decir que con Güemes fue de amistad, pero sí tuvo palabras de reconocimiento hacia él y hacia sus gauchos. Dicen que San Martín va a ser el primero que llame gauchos a los soldados de Güemes. Muy probablemente dice en analogía con lo que él estaba viendo en la zona de Buenos Aires, donde está. Así que él habla de los gauchos de Güemes. Bien, hablábamos recién de que San Martín leía mucho, leía muy bien en francés, lo explicabas vos, y otra de las preguntas de los chicos es: ¿qué hizo con la mayoría de los libros de su biblioteca? Bien, qué grandes. Son preguntas que nos hacen conocer el otro lado de la cara, del otro lado de la figura de San Martín, que la historia se ha ocupado y preocupado por mostrarlo como un gran hombre, que realmente lo fue, pero digamos, no fue solamente un militar y un estratega, fue por sobre todas las cosas un ser humano con un gran desarrollo, poder intelectual, y defendía la educación, ¿no? Esta pregunta sobre qué hizo con sus libros tiene, quisiera decir que en realidad hay muchos que se han ocupado de escribir sobre los libros de San Martín. Digo, muy pocos militares conoceremos que, junto con sus pertenencias personales, pidieron que además les trasladaran baúles a donde iba, a Cuyo, después a Chile y después a Lima, trasladaran con él los baúles llenos de libros. Así que iba a crear bibliotecas, él va a crear una biblioteca en Cuyo, va a pedir en Chile, y en Lima también va a crear la biblioteca. De hecho, la Biblioteca Nacional de Lima la va a crear San Martín. Así que gran parte de sus libros quedaron en la Biblioteca Nacional de Lima. Que entiendo, hubo un incendio, muchos se quemaron, pero de todas maneras hay estudios al respecto. Si uno googlea, puede encontrar trabajos en internet que hablen sobre la gran y extensa bibliografía que tenía San Martín, donde los libros escritos por mujeres ocupaban un lugar muy importante. Él tenía varios libros escritos por mujeres. Le interesaba la literatura femenina, entre otras, ¿no? Por supuesto, pero digo, para un hombre que es militar, que interesa de las estrategias, uno puede pensar, bueno, leer a los filósofos de la época, leer libros sobre Napoleón. No, en realidad también, digamos, tenía una vasta cultura, un hombre muy curioso, y alimentaba claramente todo lo que más podía esa curiosidad. Así que dice que hay muchos libros escritos por mujeres y estaban en su biblioteca. Así que gran parte de esos libros van a ir a la Biblioteca Nacional de Lima cuando la creen. Excelente. ¿Qué actividades prácticas realizó durante su exilio? Realmente, pensar que una persona fue expulsada de los países o del país que ayudó a libertar, da vergüenza por ahí, ¿no? Porque estamos diciendo que no es que se fue porque, bueno, no se adaptó finalmente a Buenos Aires, que de hecho no se había adaptado. No, lo van a expulsar, se va a tener que exiliar porque si no lo iban a encarcelar. Una barbaridad. Bueno, él va a pasar gran parte de su vida en el exilio, ¿no? Además, algo así como 26 años. Así que va a querer instalarse cuando se va de Buenos Aires, que se va con su hija Merceditas, va a querer instalarse en Francia. Cuando llega a Francia, los franceses no lo van a aceptar, no va a querer que baje. En Francia, en esos momentos, año 1824, está gobernando la familia Borbón. La familia Borbón era la misma familia que gobernaba España, que era la familia que él ayudó a expulsar de acá de América. Por lo tanto, eso sí era entendible que no lo quisieran, ¿no? No te queremos. Entonces, se va a ir a Inglaterra,
va a estar ahí, la va a pasar bastante mal, dicen, hasta que finalmente luego en la década 1830 en adelante, que ya no están más los Borbones, se va a instalar en Francia. Bueno, allí va a estar con su hija y con su yerno, quien va a tener dos hijas. Así que él va a tener 2 nietas, su hija va a tener 2 hijas, va a tener 2 nietas. Y cuento todo esto porque dicen que él, en sus tiempos libres, va a gustar de 2 actividades, la lectura, por supuesto, y la carpintería. Que él va a pasar mucho tiempo haciendo objetos de madera, y una parte importante de esos objetos estaban destinados a sus nietitas, ¿no? Le va a hacer casitas de muñeca, repisitas, así que bueno, en los tiempos libres, 2 de las grandes actividades que va a realizar van a ser estas. Además es una persona que acá no fue reconocida, pero en Europa sí, así que él recibía visitas seguido. Digamos, él va a ser visitado, más que todo a partir de esta década que mencioné, 1830, incluso por argentinos Alberdi, Sarmiento, y va a tener todo el tiempo contacto con Buenos Aires, con la Argentina. Siempre va a estar pidiendo información de acá. Por tanto, su día, digamos, se repartía en varias tareas, pero la carpintería va a ser una y muy importante. Bien, y vamos con casi ya el cierre. Última pregunta para que cerremos esta charla sobre la vida de San Martín. ¿Por qué se considera a San Martín un líder? ¿Qué pregunta? Bueno, hemos sido ingratos. Creo que esa es una palabra que nos puede definir en un momento. Hemos intentado y tratamos de revertir esa situación. Así que, bueno, creo que como tarea nos toca eso. Pero más que para transformarlo en un héroe, sí que lo ha sido, para rescatar de su proceder, y me parece que por esto es un líder, para rescatar de su proceder, de su accionar, esta capacidad de pensar antes que en sí mismo y en el grupo o clase que él representaba, pensar en los demás, en la idea de justicia, en la idea de libertad, que la llevó adelante de la mejor manera. Él pensaba, cuando yo recién hablaba de Cuyo, y decía, lleva adelante un gran proyecto. Entre ellos está, digamos, el de pensar en proteger las producciones locales. Es muy conocido, es uno de los más conocidos, el ejemplo de su intención de proteger la vitivinicultura en Mendoza, de protegerla, de explotar la minería, de dar tierras a quienes no la tienen, de crear escuelas y ese liderazgo de llevar adelante un proyecto político para generar igualdad y libertad. Es muy conocido también dentro del ejército, digamos, un gran arengador, esto de despertar en los demás la capacidad de liderazgo, ¿no? Que no es fácil. De hecho, Belgrano, que fue un gran líder, le costó un montón, le va a costar un montón. San Martín, digamos, es muy conocida su proclama, su acta, donde del año 17 del Ejército de los Andes, donde dice: tenemos que vencer al enemigo a como dé lugar. Si tenemos comida bien, si no también. Si tenemos ropa bien, si no también. Si tenemos tabaco bien, si no, dice, andaremos en pelotas como nuestros paisanos, los indios. Porque dice, seremos libres o no seremos nada. Así que creo que eso explica, ¿no? En parte, probablemente, por qué San Martín fue un líder, un gran líder. Además de conocer ya a esta altura, digamos, su proyecto independentista. Pero creo que en esas pequeñas cosas o en esos datos, en su relación con los actores populares y con los demás, uno puede estar pensando que verdaderamente era un líder porque era muy humano, fundamentalmente, e idealista, ¿no? Y muy idealista.
pensar en el bienestar de los demás, en el bien común. Lucía, un gusto haber conversado en el día de hoy, que nos hayas brindado todas estos aprendizajes. Aprender un poquito más acerca de la vida de San Martín nos viene muy, pero muy bien en este tiempo donde los valores por ahí han decaído un poco, según mi apreciación. Así que muchísimas gracias por todos estos minutos que nos has brindado. Gracias por dedicarle tiempo a los alumnos de la Escuela General San Martín a contestar sus preguntas y hacer realidad este proyecto que están llevando adelante para el próximo 17 de agosto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo. La agradecida soy yo, a ustedes, a las familias, a los docentes, por supuesto a los estudiantes de la escuela que a través de sus preguntas me han desafiado a conocer más sobre San Martín, me han acercado más a este gran hombre que si tenía algo, una cualidad, era la de no vanagloriarse. Creo que, digamos, allí radica también su grandeza. Y por supuesto, muy especialmente quisiera agradecer nuevamente al director de la institución, el profesor Francisco Rovera. Yo les agradezco este momento, les agradezco este contacto. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y bueno, de más estar de decir que si puedo serles útil, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Lucía. Un gusto haberte tenido hoy con nosotros. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!